Hay secretos que se ocultan a simple vista, luces en el cielo que desafían toda explicación, sombras que se mueven entre dimensiones y antiguas prácticas esotéricas que abren puertas que quizás nunca debieron cruzarse. Bienvenidos a Frecuencias del Más Allá, un viaje sonoro a lo desconocido, donde exploraremos fenómenos paranormales, avistamientos ovni, enigmas ancestrales y secretos ocultos en las páginas del misterio. Hola, bienvenidos a Frecuencias del Más Allá, en su ya esperados especial de San Valentín, acompañándome conmigo el gran Julio Corazón Cort, porque anda de rojo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muy buenas noches, frecuencianos. Una vez más nos encontramos en este que es su programa de ustedes y para ustedes, Frecuencias del Más Allá, con mi compañero, productor y fundador de Frecuencias del Más Allá, Gio Chamán García. Gracias, mi buen Cort. Y te traigo un tema muy interesante. Yo sé que a lo mejor van a decir que se mencionó en otro programa de leyendas de legendarios, para no decirlo bien. Y en se mencionó una parte, pero pues la vamos a saber más completo. Digo, coincidió, ahora nos tocó que nosotros coincidamos con ellos. Y pues así son en esto, temática de canales. Y para no dar tanto rollo, hoy te voy a hablar del Mingun, Julio, o mejor conocido como matrimonio de inframundo o bodas fantasmas. ¿Habías escuchado ese término? Fíjate que tengo poco que lo escuché, precisamente eh, por el podcast tal vez, y bueno, ya habíamos hablado sobre el tema. Es algo muy poco conocido acá en Occidente, es más del lejano oriente. Pero cuéntanos yo, ¿de qué trata el Mingún? Bueno, esta tradición, antes que todo, es cuando alguien en la familia, bueno, vámonos a hacerlo más claro. Esta es una tradición de China y es una investigación que hicimos que, no son campanas de bodas, son campanas de que está pasando la basura. Este, que hicimos una investigación antropológica y lo hacemos con el debido respeto, pues nos dio mucho la atención porque mete mucho lo paranormal y todo lo que conlleva esta tradición en la cultura asiática, para ser más exactos en China y más exactos en las comunidades rurales. Imagínate en este caso que fallece ahí el ser querido y los papás, pero fallece con la condición de estar soltero o soltera. ¿Prematuramente o que todavía no tenía planes de casarse o se le fue coloquialmente, como dicen, se le fue el tren? Pues murió soltera, ya no importa si estaba a punto o no estaba a punto y todo eso. Ok, muy bien. Entonces la familia, diciendo y pensando y considerando, pobre de mi hijo, de mi hija, su alma está incompleta y estará sufriendo en el más allá, voy a hacer que tenga una pareja. O, mejor dicho, que Fíjate, nada más, ni siquiera en el otro plano te dejan estar a gusto. sí, porque te iban a considerar un espíritu errante y que no ibas a alcanzar esa ascendencia espiritual. Por eso te buscaban pareja. Para que no estuvieras en la eternidad solo. Así es. Y de esto mismo, surgieron variantes. O sea, aquí ya no aplicaba hasta que la muerte los separe. No, oye, no, todavía le vas a seguir. Hay como el chiste que, ¿qué? ¿También después de la muerte? No, gracias, ya. Porque la red social de una persona, de ellos, no termina con su muerte, solo cambia de territorio. Damn. Y aquí hay dos variantes, que es el matrimonio entre dos fallecidos, o sea, tanto esposo y esposa, y se buscan unir a estas dos personas, pero al grado
que los dos los juntan en una sola tumba. O mejor dicho, sí, en una sola tumba están los dos cuerpos. Ok. Se ¿Y hace una esto, fiesta, ¿mande? esto cómo lo hacían? O sea, nada más te buscaban pareja entre demás familiares, demás personas que no tenían o que tenían una persona en situación similar. Ah, bueno, ahorita te lo voy a explicar eso más adelante, pero pues Ok, como eran comunidades muy chicas, así pueblo chico, pues todo se sabía, todo se conocía y todos pues veían la necesidad de los otros, o sabían de la vida del otro, el chisme, ¿no? ya, ya, Oye, ya. que se murió el hijo de los Flores y pues se murió soltero, y también mi hija se había muerto hace poco y soltera, déjame le digo. O sea, era esa comunidad, o sea, era que se sabía, pero también Se llegó corrió otro el rumor punto, rápido. sí, pero llegó otro punto más fuerte. Y bueno, cuando era el matrimonio entre dos fallecidos, se hacía una fiesta, una celebración, pero aquí se intercambiaban figurillas de papel que representaban a los novios y luego se quemaban como ofrenda, ropa y muebles en miniatura. Ok, Y esto era proclamar el vínculo. ya. Y también se le pide a los ancestros la aceptación de este vínculo. Ahora, cuando era también la variante otra vez de que era un difunto y un vivo. ¿Te podías casar tú vivo con una difunta? Sí, así era, un hombre vivo se casa con la prometida fallecida y la mujer muerta queda registrada como esposa legítima en los registros familiares. Ok. Claro, el hombre después se podía casar con otra mujer que entra como su segunda esposa. Y pues, aquí era más un poco de interés por mantener alianzas familiares y acuerdos económicos. Oh, ya, ya, ya. Era más fácil hacer esos acuerdos como normalmente se hacían en esa época entre, pues, no, era igual, ¿no? Igual hacían los matrimonios arreglados. Así es. Ándale, porque llegó otro punto en que sí se arreglaron, pero aquí se descontroló a lo que provocó. Porque en algunas épocas, si un hombre moría sin esposa, no podía recibir ciertos ritos ni heredar propiedades espirituales. Y ahí tu terrenito en el más allá. Arte, tenías tu terreno. Y eso permitía también permitir la línea familiar legítima y evitar disputas entre hermanos por la propiedad del difunto, o sea, pelearse por los terrenos del muertito. Fíjate nada más, qué chulada. Y pues hubo ciertos variantes, digo, ahorita actualmente en zonas rurales y más que todo, pues se dio en esta forma. Ahora vamos a hablar de los símbolos que te mencioné. Se Vamos a mencionan ver. figuras de papel, pero estos son vestidas con ropas rojas y se queman para ser enviadas al otro mundo. Las figuras de papel, Gio, las que mencionas eran, Sí. digamos, como las calaveritas aquí en México que hacemos, las catrinas, que hacen en las primarias, que hacen en la, más que nada. Era más que, bueno, sí, pero era más para que sea simbólicamente el difunto del matrimonio. Ok, ok, ok. Nomás para darme una idea de que era así la silueta de alguien. Es que son chiquitas, así, no sé, el tamaño de un celular, o sea, no eran grandes. Ok. Y en estas figurillas se les hacía un altar doméstico, que en este caso ese altar contenía parecido al altar del Día de Muertos que justo dijiste, porque viene foto del fallecido, incienso, platos de comida y bastones espirituales, o mejor conocidos como Shupai, sin albur, así dice, que era un punto de contacto entre vivos y muertos. Ok. Era todo un banquete. Sí, y también había lo que eran unas mini carrocitas rojas con pequeñas viviendas que se quemaban y se enterraban, porque eso simbolizaba la boda y Ujú. el nuevo hogar en el inframundo de la feliz pareja en el más allá. Era como quien decir simbólicamente lo que los regalos de boda que se iban a llevar.
Sí, y pero todavía te le podían poner quisquillosos, ¿eh? Porque había rituales de adivinación con monedas chinas antiguas, tablillas de bambú y horóscopos basados en las líneas celestiales, o mejor dicho, troncos celestiales y ramas terrestres, para ver si el matrimonio era aceptable entre ambos espíritus. Era Oh, de que, todavía a ver, ¿qué, bastante. qué- qué signo es el tuyo? ¿Es Tauro? Ah, no, no. El mío es Aries, no sé. Y pues no. Con ascendente en casa de Neptuno que está retrógrado. Sí. Y, y ahora también hubo un tiempo que decían a la gente que si ibas toda una comunidad rural en China y veías en la calle tirado un sobre rojo, que no lo abrías. ¿Por qué no lo agarrado? Bueno, sospechoso aparte. Tú vas por la calle, no, ¿qué dices? ¿Es una nómina o algo? Sí, una nómina. Ese sobre rojo, mejor conocido como el Hongbao, era Ok. el pago simbólico por la novia difunta. O sea, abrías tú ese sobre, ahí va el buen Julio caminando por la calle, ve un sobre rojo y dice, ah, caray, pues, ¿de quién será? Presta. Presta. Y al abrir ese sobre, generalmente incluye dinero, un mechón de cabello de la difunta y una prenda personal. Y entonces ahí es la tradición, como viene un nombre y dirección adentro, una dirección, perdón, adentro, pues vas ¿La a dirección del entregarlo, marcador? ¿mande? ¿Vas a donde está la dirección escrita? Y esto, al hacerlo, al entregarlo, es que la familia del difunto compre el vínculo matrimonial. O sea, ya no hay saque. Y ya de que, miren, ya cayó uno, digo, ya llegó el novio, Ya pescó el primero. ya. Entonces, si ven sobres tirados rojos, mejor sáquenle la vuelta. Ok. Y es porque pues el rojo significa protección de los espíritus, buena fortuna, y que el sobre garantiza que el espíritu de la novia no regrese a reclamar y la unión sea reconocida por los ancestros. En algunos casos actuales, pues ya se utiliza para indemnizaciones económicas, agradecimientos y cerrar acuerdos discretos, pero ahora como tú dijiste, tuvo una parte en que se tornó se perdió esa tradición y se tomó ya, no se perdió, ¿cómo se fanatizó, ¿Malformó? se malformó, ándale, se distorsionó, porque llegó en un punto que se crearon y hay casos documentados de un mercado ilegal de cuerpos. O sea, robaban cadáveres femeninos para venderlos como novias fantasmas y había precios, porque había alta demanda, llegaba a miles de dólares. O sea, imagínate que alguien llegara y, mira, pues aquí tengo este catálogo, mira, esta recién muertita, esta tiene 3 meses, o sea, las vendían, los O sea, cuerpos. desde ahí había un negocio como esta cantante que trata de ser mejor, Ujú, así es. Era la, la versión asiática, yo casi creo. pero la más, o sea, tú ibas y, oye, mi hijo se quiere casar con una jovencita, ¿no tendrás ahí algo? Y también hubo la versión, es que también tienen cierto un poco hacia el masculino, y pues también hubo casos en que por necesidad económica, como unas familias campesinos decían, oigan, pues yo tengo una hija recién muerta, pues ¿quién quiere La casarse vendían. con ella? La vendían, ¿sí? Era mucha controversia. Y pues no faltaba el manipulador o gente manipuladora de que, pues mire, para que su hija alcance una mejor ascensión espiritual y descanse, y ustedes estén tranquilos, pues denos el cuerpo y nosotros nos encargamos de que encontrarle una pareja, o sea, Le es quitamos mucha esa, no, hombre, controversia. sí, un coco wash al 1000. ¿Sí? Y ya pues ya llegó al punto que ahorita en China, en la China moderna, la venta de cadáveres, pues es ilegal.
No, pues un sí. delito grave, Se aunque está, todavía, actualmente se da. sí, todavía se da, porque sí, los rituales simbólicos sin restos físicos no están prohibidos, estrictamente prohibidos. O sea, imagínate para que en ese punto es que a lo mejor si ponen parte del cuerpo, a lo mejor yo digo que llegó a haber algún caso Un de que dedo. ponían ahí el cuerpo. No, no, sí está. Ok, sigamos, está muy interesante todo esto, está creepy. Y pues se metía pues también en lo ético, ¿no? Que es la Sí, autonomía raya del mucho. individuo fallecido, los derechos de la mujer en caso cuando eran las mujeres fallecidas después de la muerte y cuando ya entra la tradición, superstición y lo legal o lo controversial. Wow. Sí, Y si te fíjate que fijas, está muy, muy denso. O sea, imagínate todo ese, de todo saca negocio, hijo. O sea, te tienes que sí, mover y sacas de todo negocio. Oye, ya se acabaron los activos vivos. ¿Por qué no vamos a explotar este sistema? Imagínate, o sea, sacaban una lana los tipos por proveerte ujú, materia dispuesta, por así decirlo. sí. Y por eso Julio y yo pusimos unas tienditas, se llama Corazones de Cripta. Este 14 ya tuvimos buena venta, los anaqueles que están muy vacíos, muy solos. Pero fíjate que dije, pues vamos a ver, y supuse que no iba a ser nada más en el continente asiático, también hay en otras partes. Digo rápido, por ejemplo, en Francia también se da este caso, que es matrimonio póstumo, que aquí es como dijiste, ay, se le adelantó y se iban a casar, sí lo Ok, ok. permiten. O sea, que estaban comprometidos. Pasó un accidente y lo permiten. Y aunque hacen, aunque es puro administrativo y firmas, sí se Ujú. hace un juramento, que se supone que es eso, el juramento a un espíritu del matrimonio. Ya. También hay en Sudáfrica que se llaman matrimonios con ancestros Zulu, que entre los Zulúes existe la creencia en los Amatlotzi, que son espíritus del antepasado que intervienen en la vida cotidiana, y es pues hacer igual un vínculo matrimonial o cuasi matrimonial. Y ¿Cómo de, es cuasi matrimonial? O sea, que casi casi se da o que casi se ajá, daba. no, pues que se da, nada más que pues no es un matrimonio pues de verdad. Y aquí decían que después se manifestaban en sueños, ahí me imagino que en la noche de boda se manifestaban ahí. Ok, Y tenían, bueno, según eso decía el sí, marido. y dice, es que ahí soñé y me aventé ahí. No, pues en los sueños hasta eres Superman, ¿no? Y bueno, también hay otro en África, que es en Ghana, que es lo mismo, pero aquí era con el fin de evitar que el espíritu se volviera inquieto y creara maldiciones. En una tribu llamada Akan. Acá. Y aquí era más de que si, por ejemplo, la esposa se casaba con un muerto y la esposa o viceversa andaba ahí de le hacía de Infiel. chivo los tamales, el espíritu iba a venir a atormentarlo o a atormentarlo. O sea, ahí sí no era, como dices tú, de que primera, segunda, tercera esposa. Ahí es nomás uno y se acabó. Sí. No vas a tener eso. Ya. Y aquí ya en Japón, pues, volvemos a Asia, se da en lo que sea el Mizukukuro. Hombre, para hablar de palabras japonesas me sale natural, se me hace que en mi vida pasada yo era japonés o asiático. Por eso los ojos rasgados de Gio. eh, y aquí este ritual es un ritual budista japonés para honrar el espíritu de bebés muertos o no nacidos, Ok. que se le llaman los Mizuko o niño de agua. Aquí era más que todo, eh, pues para más que todo que ascensión espiritual. Tú Ujú. dices, pues es un bebé, pues no sabía si se iba a casar o no, pero pues ahí son muy de ese estilo budista. Y aquí el toque paranormal, por decirlo así, es que hay unas estatuas llamadas Itsu. Jitsu, que son dedicadas a los espíritus de estos niños, pero dicen que a veces aparecen inexplicablemente movidas o vestidas o con ofrendas en noches silenciosas. Órale. Y pues también en Corea, que
lo mencionaron en Leyendas Legendarias. Bueno, Ujú. no tenemos miedo a decir cuando son de otros. Ellos lo mencioné en el último que hicieron de terror coreano, algo así, no sé. Y de ellos mencionan nada más que hay nada más, es de origen de China, no de Ok. Corea. Ahí les corrijo. Entonces, Tome notas, muchachos, ¿eh? prendan, ¿eh? Y pues igual era el matrimonio con espíritus. Y aquí igual, o dos fallecidos, o uno vivo, o uno muerto, o uno recién fallecido. Y Ah, aquí podías hacer dicen, combinaciones, podías hacer las combinaciones que quisieras. sí, y en este se creía que el espíritu acompañaba pues al vivo toda su vida protegiéndola, o si era una unión indeseada, o sea, más por los papás que por el vivo que quisiera, le iba a estar perturbando toda su vida. Pues eso también en la Todavía, vida real, ¿no? fíjate, Ah, no, ¿verdad? pues fíjate todavía eso, ¿eh? Te voy a Creo que estar ya atrás se, de ti lo que te queda de vida. Y espérate cuando llegues por este lado. imagínate, te voy a esperar con el sartén espiritual en la puerta de la casa, ¿Qué vas a dónde? ¿Con quién? y te vas con tus amigotes espirituales a espantar viejas. Y pues Pues también sí, hay en otros está. países. Aquí en México, pues no hacemos eso. Pues hacemos la tradición del Día de Muertos. Ujú. Pues nada más es recordarlos, pero no es de que se hagan Yo matrimonio creo ni que de nada. este lado del continente no pienso, ya que no son ese tipo de tradiciones, no creo que ni siquiera Estados Unidos, ya que Estados Unidos pues, no tiene tradiciones propias per se. Canadá, no sé, a menos que me sorprendas, y yo creo que Sudamérica, no sabré decirte. No, sí hay en Europa, pero Ujú. ya eran antes de tradiciones precristianas, en Mm, Escandinavia, ok. que igual era casarlas con espíritus femeninos, o sea, con de mujeres que habían muerto, y se crían en el Draug, o muertos activos, y se dice que los hombres buscaban una mujer espectral, no especial, espectral, en Ah, ok. sueños para recibir fuerza o fortuna. O sea, tú te ponías en sueños, como quien diciendo, pasabas el plano y andabas ahí, Ujú, ligando, por así decirlo. sí. Y aquí lo paranormal que hay de esto, se narraba que las mujeres dejaban a estas personas con marcas físicas como arañazos o oliendo a perfume O sea, te o despertabas y traías marcas. y ahí amanecías arañado y oliendo a perfume o algún Fíjate que es chupetoncillo ahí, yo creo. ya habíamos tocado ese tema, o bueno, ya habíamos visto, que los sueños cómo influyen en la vida real, tomando en cuenta, por ejemplo, las películas de Freddy, de Nightmare on Elm Street, y creo que habías dicho tú en programas pasados, que también lo que sucede en sueños te puede afectar en el de qué pasa si te desprendes y no regresas. Era algo así, ¿no? Sí, y pues ese es mi tema. Bueno, datos adicionales sobre el matrimonio. Se decía que el color blanco del vestido actualmente es de pureza, pero realmente era de protección por toda la energía. Protegías a la novia, porque era Ok. confundida con un espíritu y por eso se protegía. El Fíjate novio que vestido de negro, ¿verdad? Bien, el, bien blanco, fácil. fíjate que el tema del vestido o la vestimenta de blanco viene desde hace mucho porque, como bien dices tú, hacían matrimonios para quedarse con las tierras, el heredero. Entonces, cuando hacían los matrimonios arreglados, iba la mujer vestida de blanco con un velo que no se veía su rostro, pero a veces no era la que se iba a casar, precisamente por si se la robaban, pues no fuera otra, una dama de honor, para que no vean su rostro y era como, digamos, protección o algo así. Bueno, el velo también encontré que se ponía porque podían aparecerse el chamuco, el demonio en la iglesia, y para no tentarlo, por eso se le ponía un velo hasta que estuviera enfrente del altar. Ah, ok, ok, ok.
Es que fíjate, viene mucho arraigado de costumbres bastantes que tú a lo mejor no lo ves, pero sí son coherentes algunas creencias, por así decirlo. Sí, y pues este fue el tema que me gustó para este día, que digo, ya sé que es el día 15 que sale o otra ¿Vale? fecha. Para el día 15, un día después de San Valentín. Dices el día 15 para las personas que somos humildes, que no tenemos Sí, por dónde llevarlos el día 14. sí. Aprovechen. Hicimos, pues me Es- depositan el día 15. Algunos hasta el lunes, fíjate, después de eso. Sí, a algunos sí les tocaba y sí supe que hasta el día 15, 14, 15, hasta el 16. Fíjate, yo creo que el que puso el día del amor y la amistad en 14 es porque quería molestarnos a nosotros que cobramos en quincena. Sí, No, pues es un tema, fíjate que muy interesante, como tú bien lo dices, desconocido, muy poco conocido, por así decirlo. El concepto de que aún después de vivo todavía tengas que cumplir con esas normas familiares y sociales que es el casarte y tener una pareja, te iba a decir hasta dónde ha llegado la humanidad, como dices tú, también lo hacían para afianzar alianzas, contratos, más que nada, pues muy herencias. personajes. Sí, para quedarse con las herencias, que no se quedaran y siguieran ahí. ¿Cómo afectó en el ámbito rural, como tú dices, a los campesinos de que, bueno, préstemelo, usted no tiene para darle sepultura? Nos los llevamos el negocio, de lo que hablas también, Sí, los mexicanos. porque, y no nada más se quedó en China, o sea, también fue en China, en Corea, en Tailandia y en zonas de Japón. O sea, no nada más era en China, sino también en otras partes que se llegó la tradición. Pero estas tradiciones, o sea, se originaron en China, fueron expandiéndose o a la Ujú. vez, coincidió en otras regiones. Sí, mira, en China, aquí te tengo, empezó en el año, aquí sí tengo el dato, fue en la dinastía Han, en el año 206 antes de Cristo, Ok, hasta el año 220, es donde hay los primeros registros que se tenía sobre eso, y era pues cuando una persona joven moría joven y soltera. ok, fíjate, y desde 200 antes de Cristo, estamos 2026 después de Cristo, y aún, como comentas tú, en algunas regiones se sigue dando ese fenómeno, esa tradición. Ujú. O sea, está de eso. Frecuencianos, pues, aún no pierden la esperanza si no han conseguido pareja. Ahí tienen una opción. Nomás no se vayan a robar. No, no queremos que Frecuencia de Masa ya no se hace responsable si te vendes excavando tumbas en el panteón más cercano de tu localidad. Y recuerden, no es no, aun cuando no está vivo. No, pues de Ahora, hecho no les pedían consentimiento, no, nomás los arreglaron y vámonos. aquí encontré los otros datos que decían antes que la novia no se podía ver en el espejo porque si se veía, no, perdón, que si la novia dudaba demasiado antes de casarse, en el espejo podría verse sin su rostro porque significaba que se borraba su identidad. Ok, yo creo que eso lo hacían más como para convencerte te tienes que casar, si no quieres, te olvidan como mamá Coco. La otra es el sonido. Dicen que hay iglesias que en la noche se oyen adentro Ujú. el sonido del vestido cuando se va arrastrando. La cola del vestido. Sí, Ok. también tengo que los anillos también no sé si te das cuenta de que agárralos bien y no se te vayan a caer. Y todo eso, Ujú. bueno, es la creencia porque si se caía uno de los anillos, significaba que alguien moriría primero por causa inesperada, Ala, perdón. con razón los llevan así con mucho cuidado y nos trae dónde está. Y en la Europa antigua había la creencia que si el mismo día de tu boda tocabas algún ataúd,
ese matrimonio estaría acompañado por la muerte de un ser querido. Hola. Pues también está un poquito difícil, ¿no? De que fueras de, me voy a casar, deja paso a tocar un ataúd. O también dicen que hay algunas fotos, esa la voy a buscar a ver si puedo poner una imagen, que si aparecen una novia negra, o sea, aclaro, vestido negro, para no Vestido, me ok, funen, ok, ok. mujer vestida de negro, No me lo vayan a funar, por favor. significa infidelidades o separación. Órale. Y las así también ya de la novia que dicen que hay ramos que se pudren en el mismo día en horas, o sea, en la iglesia y para el rato se ¿Son pudre por el ramo. energías o qué? Sí, es mala energía, que significa que la unión está mal elegida. Ah, ok, ok, ok. Y así creepy, creepy, es de que las novias cuando van pasando por la iglesia, por el caminito, dicen algunas que han escuchado su nombre, así al oído, No que volteen. les Yo hablan. digo que no volteen. Bueno, es no voltear, pero realmente cuando lo platican, no, es que iba caminando y escuché que me hablaban. Y todos, pues nadie te está hablando, ibas tú solo, o sea, no iba nadie cerca que te hablara al oído. Wow. Y también pues de que se supone que cuando llegaban tarde las novias, significaba que alguien la estuvo reteniendo entre dimensiones. Fíjate, algún pretendiente celoso que no se logró. Sí, Ok, Emilio, pues es un tema muy interesante. Yo creo que yo te traigo 5 películas para el videoclub de tu primo, que espero que les gusten. Son unas películas, un top 5 que pude encontrar referente al tema. Una sí es muy conocida en el número 5. Las demás de este lado del charco, ¿no? Algunas las puedes encontrar en YouTube, y algunas están en la plataforma N. Ok, frecuencianos, y hoy llegamos una vez más a la sección del videoclub. Como te dije, traemos aquí 5 películas. Nos vamos con el número 1, El cadáver de la novia. ah, clásico. Clásico de Tim Burton 2005. Es el ejemplo más pop y digerible del concepto. La trama es básicamente un mingún accidental. ¿Por qué? Víctor está ensayando el vivo, el novio vivo, está ensayando sus votos en el bosque y pone un anillo a una rama, el que iba a entregar. Pero resulta que la rama es en realidad el dedo de Emily, el cadáver. Según las reglas del inframundo en la película, el matrimonio ya es válido, se consumó. Aquí el matrimonio fantasma se romantiza. Emily busca amor genuino, no estatus social, ni apaciguar espíritus enojados, que es el objetivo real del Mingun en Asia. Aunque encaja perfectamente, perdón, con Mingun chino, la película en realidad está basada en el cuento folclórico judío ruso del siglo XIX llamado El Dedo. Desde ahí viene, es un dato ahí curioso. Dato. Bien, si te acuerdas la película, es una serie de eventos accidentados, el cual al final Víctor trata de, por resignado con Emily, le van a dar una poción que en realidad es un veneno hasta que se descubre al final de la película que el que había dejado a Emily con el corazón roto es el que en realidad se quería quedar con la prometida de Víctor y se hace un despapalle, se romantiza. Y Fíjate no que, es un spoiler, es un pues, post. pues, pues fíjate, ya tiene 20 años la película. Uno pensaría que tiene poco que salió, pero salió en el 2005, ya va para 21 años. Fíjate, si recuerdas, la película fue totalmente creada en stop motion. Los muñecos Sí, medían 30 centímetros y tenían mecanismos como de reloj en las cabezas para mover las expresiones. Como dato curioso, los que no lo saben, para lograr una película stop motion se necesitan, para grabar un solo segundo, 24 fotografías, 24 movimientos, lo que sí. llaman 24 fotogramas por segundo.
¿Qué nos dice esta película sobre el Mingún? Nos enseña que la versión occidentalizada, la idea de que el amor trasciende la muerte, pero contrasta esto con la realidad. Víctor tiene la opción de sacrificarse del veneno para validar la boda, y en el Mingún real asiático muchas veces no hay opción, lo que tú decías, ya Mm. llegaste, por así decirlo. No hay divorcio del inframundo. Fíjate, ¿no te acuerdas que se unen los mundos para celebrar y que dicen que tiene de bueno el más allá? Y dicen, pues los vivos se mueren por venir. Como, pues bien, si recuerdas esa película, está muy ad hoc a lo que es esto, aunque muy romantizado. Sí. Burton nos vendió la fantasía gótica, aunque la realidad es mucho más fría, como lo veniste comentando. ¿Te acuerdas, cuál fue tu reacción cuando la viste la película? ¿Te gustó o algo? Y sí me gustó, pues sí te saca de onda porque como cuando la revive al ponerle el anillo de que el de matrimonio, aclararon, no vayan a alburear, cuando lo pone y que sale y todo, y sí la historia, sí está medio ahí, cuando, como dices tú, que se descubre que había sido sí está medio ahí de que, hoy sí te da cosita. La es como Don Ramón de que, Que dices, sí acepto, oye, espérate, yo estoy practicando. sí, estaba Y bien, yo, ensayando. ahí traemos la número uno. Como número dos traemos una película que se llama Una historia china de fantasmas, A Chinese Ghost Story de 1987. Esa la pueden ver en YouTube, ahí está, ya es vieja, ya es bastante. Bueno, no te creas, el 87 todavía somos jóvenes. Este, Es sí, viejo. todavía somos jóvenes los de los 80s. Sí. Sí, en el cada novia el matrimonio era accidental pero romántico. Aquí vemos un lado oscuro y forzado del vínculo. La protagonista, Nie Xiaoqian, una fantasma, por cierto, es muy bella, ahí pueden ver el tráiler y sí, sí está guapísima. Está siendo obligada por una entidad demoníaca, la abuela del árbol, a casarse con un poderoso señor de la guerra del inframundo, el que mencionaban o lo denominaban ahí como el viejo demonio de la montaña negra. Ella no quiere casarse. Es un ningún arreglado para ganar poder e influencia en el mundo de los espíritus, que como bien tú habías dicho, esa era la finalidad, que se quedaban los matrimonios arreglados para quedarse con los terrenos dentro de las mismas familias. Aquí se buscaba más que nada, pues la abuela, el árbol fantasma, tener al señor de la guerra y tener influencia en el mundo espiritual y poder. Esa ya tiene su tiempo, es muy buena. Fíjate que yo traigo como dato curioso el waifu o la sábana infinita que utilizan ahí. Los efectos especiales eran súper prácticos para los fantasmas, para que los fantasmas volaran y las mangas de los vestidos, como has visto en las películas de fantasmas que Mm. salen así las mangas, usaban ventiladores industriales gigantes y cables de piano pintados de negro. Así de Oh, sí. delgadito los utilizaban. Entonces, donde las mangas de la. No hay una escena donde las mangas de la tela atacan al protagonista. Eran metros y metros de seda real manipulados por gente jalando las cuerdas para que hiciera el movimiento oscilatorio o ondulatorio. Era nada de CGI, era pura artesanía como lo hacían antes los agentes de efectos especiales. Y es que ahí en ese mismo, los Ujú. magos, o bueno, los que hacen disque truco de magia, usan hilo de caña de pescar por lo mismo de ser transparente. Pero pues, el del piano también aplica. Está Sí, chido el fíjate, dato. yo no sabía hasta que estaba viendo los datos curiosos de que era las cuerdas de piano y las pintaban de negro todavía para con el fondo no se vieran. Y es que son resistentes, creo, las de piano. Sí, son bastante resistentes. Este, fíjate lo que te decía, es una película con muchos, nada de CGI, ¿No? a la vieja escuela. Y de aquí nos vamos a Doble Visión de 2002. 2002, ya más actual. Ya es un poquito más moderna, por así decirlo, aunque ya tiene sus años. ¿Cuál es la diferencia de las otras dos? Esta no es una historia de amor. Esta es Ujú. una película que explica el por qué la gente cree en esto. Nos muestra cómo en el Taiwán moderno, la rascacielos, tecnología,
Todavía operan rituales taoístas antiguos y brutales para manipular el alma y la vida después de la muerte, que es lo que te preguntaba yo hace rato, que si aún se dan estas técnicas. Y también Taiwán está incluido, me faltó ese país. También es de los que tienen la creencia del Mingun. Sí, de los Mingun también. Entonces, para que exista un Mingun, tienes que creer que los rituales en la tierra afectan el estatus del espíritu, en el cielo o en el infierno. Doble visión lleva esa creencia al extremo, porque un asesino serial usa rituales antiguos, los cinco sufrimientos, para convertir a alguien inmortal. Es la base teológica del terror que permite las bodas fantasmas. Si te digas, este es un tráiler diferente, es otra forma de presentar lo que es el Mingo. Ahí te traigo un dato curioso. Hay un templo escondido casi al final de la película que se encuentra en un templo taoísta completo y antiguo, Ujú. construido secretamente dentro de un rascacielos corporativo. El set fue real. Construyeron un templo macizo dentro de un estudio para dar esa sensación claustrofóbica. Una de las imágenes más potentes del cine del terror asiático. La superstición viviendo literalmente dentro de la modernidad. O sea, imagínate eso abajo de lo que es el rascacielos, la cumbre tecnológica, la Sí, conexión con lo antiguo. qué chido. Me imagino Sí, o yo de sea, que el paso del nivel, como ándale, o sea, y también es simbólico como irte al ujú, inframundo. y ir subiendo a lo moderno, cambiando. Exactamente, es ciencia contra superstición. Pues bien, nos vamos a la número 4, yo, que es el más allá. El Mil Dios novecientos del sesenta más y allá. cuatro, El cabello negro. ¿Cabello? ¿Qué es? ¿Perdón? ¿Cabello? Sí, Ah, hay ok. un segmento del cabello negro. ¿Cuál es la conexión con el Mingun aquí? Es el voto eterno. Específicamente en el cabello negro, que es una recopilación de cuentos, un samurái abandona a su esposa leal por una mujer rica, obvio, estatus social. Años después, arrepentido, regresa a su antigua casa en ruinas y encuentra a su esposa joven y hermosa esperándolo, todavía. Pasan las noches juntos, se reconcilian, consuman el matrimonio de nuevo, una vez más, ¿por qué no? Ya sabes, el de arrepentidos. Cuchi, Al cuchi. despertar, él descubre que durmió abrazado a un esqueleto podrido que ya llevaba años muerta, pero su espíritu mantuvo la casa y cuerpo vivos, solo para cumplir el rol de esposa una última vez. Es la esencia del Migur. El deber conyugal trasciende la muerte. Ella esperó a su marido más allá de la... O sea, ya cumpliste, ya te volviste a casar, te espero el otro lado infiel. Está hasta de eso, imagínate que llegas y... Ah, mira, tanto como lo dejé. Ah, hola vieja, ya regresé. Y en la mañana, ah, qué pedo. Oh, está Sí, como a lo mejor ahí no sé, ¿de qué año es esa? de 1965. A lo mejor ahí se basó el episodio de La Hora Marcada, en la que Ajá. Enrique Rocha piensa que su esposa está viva y la va a desenterrar, y él la ve como si estuviera viva y luego despierta y está muerta. Bueno, está en huesos. Ok, tal vez posiblemente, porque tío, es muy antigua. De hecho, Sí. fíjate que esa película es una antología, son cuatro historias en una. Ganó un premio especial del jurado en Cannes y fue nominada al Oscar como mejor película extranjera. Entonces, Oh, sí fue muy impactante para su época. Traigo la número 5, la película Afterlife. Esto es otro concepto, porque no es así, el mismo tradicional de un contrato que es autoimpuesto, que te imponen a la fuerza con arreglo para que no estés solo. Afterlife le devuelve el poder al muerto. ¿Cuál es la base de la película? Al morir tú llegas a una estación de paso, ujú, digamos una estación que es una oficina burocrática vieja, donde sí. tienes 3 días para elegir un solo recuerdo de toda tu vida. Entonces, cuando tú ya eliges tu recuerdo, los trabajadores de esa oficina recrean ese recuerdo en un set de cine. ¿Lo ves?
y te vas toda la eternidad viviendo ese momento exacto para siempre. Por eso te dan 3 días. Y es algo, una versión humanista del Mingun. En lugar de atarte a un cadáver desconocido, te atas voluntariamente a tu momento de amor, felicidad más puro. Es casarse con tu memoria. ¿Tú y yo, qué recuerdos te llevarías? Híjole, no sé. Y me acordaste de una canción de Moenia que sí que dice, bueno, no la voy a cantar, me da pena. Dice la canción, dice la letra, si mañana me perdiera en el manto estelar, ¿qué Ah, recuerdo sí. me llevaría para la eternidad? Si mañana me perdiera. No, no, ahí le voy a Sí, cantar tienes porque luego razón. no Oye, quiero derecho de autor. no me Y, acordaba de la canción, pero sí, Manto Estelar, sí, sí y te de dice. nuestras épocas. Sí. Pues fíjate, aquí hay un dato. Era el director, no usó solo actores. Entrevistó a más de 500 personas, ancianos japoneses comunes y corrientes, preguntándoles cuál sería su recuerdo elegido. Imagínate toda esa entrevista y preguntarles y que se quedan así como tú y yo. Ah, caray, pues ¿cuál sería? O sea, Es muchas que de tengo las... varios, pero no, sí, tengo que ver cuál, pero es que Lo que nos propone ahí es, tienes 3 días. 3 días de estar pensando qué es lo que te vas a llevar. En realidad, fíjate, muchas de las historias que se ven en la película no tienen guión. Son personas reales contando sus memorias verdaderas a la cámara. Eso le da una honestidad más brutal que cualquier efecto puede lograr. Y fíjate que también la película nos enseña cómo se fabrican los recuerdos del más allá. Lo que te decía, que los trabajadores usan algodón para las nubes, ventiladores para el viento, luces de estudio baratas, porque pues supone que es, vámonos a algo rápido. Entonces, lo que quería el director era mostrarnos que la memoria humana es imperfecta, borrosa y artesanal, no una grabación en 4K. La magia está en el sentimiento, no en la precisión técnica. intensamente. A mí me borraron a hacer operaciones con fracciones y me dejaron todos los capítulos de Los Simpson y Príncipe Rap. Frases de los Simpsons, ¿verdad? ¿Sabes qué aburro que es? Entonces, de estas películas, ¿qué es en realidad? Pasamos de bodas con cadáveres, rituales de terror y al final tu recuerdo. Fíjate que hay una película, no es porque ya no lo alcancé a checar, es como comedia. Es un policía homofóbico que se encuentra un sobre rojo. Ah, como el que dije. Ajá. Y cuando va a entregar el sobre rojo, resulta que era un hombre el que había fallecido. Qué loco. Entonces, el policía homofóbico tiene a su esposo fantasma que no lo deja y lo sigue todo el día, todo el rato. Inclusive estaba viendo ahí los trailers, tío, se me pasó traerlo. Es muy gracioso porque llega una situación donde lo rodean algunos criminales Ujú. y su esposo entra al rescate y se mete al cuerpo del criminal y empieza a actuar amanerado el jefe de la mafia enfrente de los demás. ¿Cómo se No llama? lo Para... tengo aquí, pero lo voy a poner. O sea, es una película, digamos, un extra, eh, porque nos da un giro cómico. Y aclaramos, es una película y estamos hablando de la película. No Y en lo que en esas épocas es como lo representaba, no representa nuestras creencias, pero sí somos fieles al material original. ok. Disclaimer. Pues bien, yo, esas fueron las películas del videoclub. Muy, Algunas muy buenas. intensas, Dijiste unas muy buenas, no conocías. Quiero ver esta, ajá. la de los recuerdos. Y también hay pequeña dinámica. Pónganos en los comentarios del video o en Facebook cuáles serían. Vamos a darle chancita. ¿Cuáles serían sus tres recuerdos que se llevarían? Ándale, o de perdió el primer recuerdo hasta el momento. Sí. Digo, todavía nos queda muchísimo tiempo, habrá más recuerdos. Pero fíjate lo que, como dices, si tú quieres acordarte de algo, lo tienes difuso, no lo tienes así muy, muy, claro. Tienes el sentimiento, pero es de fondo ruido o las nubes como es lo que el director quería plasmar. Es que hay una investigación
ya saben que Ajá. yo hago muchas lecturas, que dice que muchos de nuestros recuerdos no son tan fidelignos a lo que son, que muchas veces nosotros le reconstruimos un poquito, o sea, hacemos edición Ok. y que nosotros lo vamos adaptando. Lo que ayuda mucho es con lo de la emoción que percibiste. Pero si Sí. es algún recuerdo que tenga involucrado olor o el gusto, son los recuerdos más fidelignos porque están, como tú dijiste, asociados a la emoción. Ujú. Entonces, sí, pues como bien nos dice, o sea, no es que lo vayas a ver en 4K, sino llévate el recuerdo difuso, pero la emoción por toda la eternidad. Eh, Está chido eso. Déjame los jóvenes si van a te paso estudiar, estudien alegres. déjame te paso el link, si lo tengo para ponerlo también aquí Sí. en los comentarios. Y pues bien, eso es Ayuda a todo. aclarar, y también Julio, ahorita ya estamos como estamos cambiando de proveedor de camisas a la ganadora de la camisa, no se nos ha olvidado, nomás que pues el que nos está dando el servicio como que ya cambió y como que ya se puso medio chucky, pues estamos viendo para mandarle su camisa. Sí, claro que sí, Silvana, no te desesperes. Estamos en proceso, también en frecuencia no piense que fue un fraude, pero pronto se la haremos llegar. Y para ver si al final de febrero esperemos que ya encontré uno, nomás ahí tengo que confirmar que nos diga o le diga la talla. Pues ya encontré una buena y a lo mejor vamos a nosotros a estrenar camisas y si a ustedes les empieza a llamar alguna, pues ahí nos digan para Ahí al pues rato nos también ponemos ahí en generar contacto con la tiendita. ingreso. ¿Dónde? Ahí nos ponemos en contacto con la tiendita Nuestra tiendita se va a llamar Corazones de Cripta. de Ah, no. cripta. Ok, amigo, pues muy interesante. A mí me gustó mucho el tema que trajiste a la mesa. Muy buenas películas. Digo, no hay muchos por el tema, en realidad, porque es muy desconocido. Ujú, Pero pues ahí sale algo. De hecho, fíjate que A Ghost Story, la segunda que te decía, ujú. son 4 películas. Ok, de las de antes que ponían 4 historias. No, no, no. O sea, salieron 4 películas después de Ah, esas. de esa misma. Oh, qué Sí. loco. O sea, fue una franquicia, por así decirlo. Pues bien, yo, saludos. Sí, bueno, que mando saludos, bueno, a mi prima Sofi, que pues se acaba de casar, que le vaya muy bien, que sea muy feliz. Saludos a los maestros de cadereta, los jóvenes de cadereta del grupo 202. Ahí tenía unos saludos, son del grupo 3. Ellos saben quiénes son porque me hicieron una listita, pero no la traje a la mano, pero sí ellos saben, de Juárez. Saludos al Erickson, que lo vi hace poco y que a lo mejor va a hacer una exploración con Julio. Tenemos planeado porque aquí en Monterrey, para que sepan, hay una ubicación que se llama Barrio Antiguo, por su nombre lo dice, que son casas antiguas, pero hay casas que tienen placas y dicen de cosas paranormales. Entonces va a ser como que un mini recorrido de esos lugares. Claro que sí, vamos Julio, a hacerlo. Erickson, perdón, No, sí, claro que sí, porque estén al pendientes. Va a ser una exploración, digamos, urbana, por así decirlo. nuestra primera. Sí. Y Yo ya si se quisiera nos mandar atraviesa. saludos para Sammy, mejórate. Ahí nos escucha ella. Para Silvana, fiel seguidora. Patti, también mejórate. Y Doña Tacha de Loxo. Y a la llantera, A la llantera, como siempre, señor Andrés, ya patrocínenos. O sea, haga a mi tía Tere. también a tu tía Tere, a mi madre y a mi hermana. Ya porque después Santo nos dice que nos vamos de largo con los saludos. Y a Santos también, porque le dije que. Y mira, Santos, Julio ya puso 5 focus, está los de arriba, tiene una luz de su lado derecho, ya, no puedes decir que sea oscuro, ya, o límpiale tu pantalla, no sé qué sea, pero Muy bien. Pues entonces el cierre, mío. pues aquí tengo un pequeño escrito sobre el cierre. Y pues para cerrar, la humanidad en todos sus rincones ha encontrado maneras de negociar con la ausencia, ya sea domarla, interpretarla
o convertirla en un puente hacia lo desconocido. Pero la fuerza que siempre va a trascender tiempo, espacio y lugar es el amor. Y con un abrazo fraterno y amoroso, la señal terminó una vez. No olviden sintonizarnos. Frecuencia del más allá. Benjo, Nos vemos. hasta pronto. Hasta pronto.